Bienvenidos a Negocios de otro planeta. El podcast de Miguel Ángel Ruiz. Aprende con el marciano emprendedor sobre negocios, marketing y ventas. Si no lo hago, he Sí. grabado capítulos de podcast silenciado a la mitad de la entrevista. Soy un mal podcaster. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios de otro planeta. Soy Miguel Ángel Ruiz, su presentador. Y hoy día tenemos un capítulo muy especial. Hemos hablado de startups. Tuve un capítulo con un español increíble que tiene un libro que se llama La farsa de las startups, sobre la utopía de startups, sobre estos modelos de negocios que nacían en, en, en garage y se transformaron en multimillonarios. Y hemos atacado este punto de vista, hemos atacado esta temática de muchos puntos de vista, de cómo la inteligencia artificial, los algoritmos iban a afectar nuestra vida, de cómo eso se tocaba con el tema de la privacidad de los datos. Hablamos de las cajas negras, las cajas blancas, hemos hablado un montón de temáticas, pero hoy día toca hablar, esta invitación salió de un invitado que me dijo, si quieres hablar de privacidad de datos, tienes que invitar a Andrés Pumarino. Así que yo muy obediente, lo agregué a LinkedIn, le escribí, porque creo que hablar de esta temática para mí es súper importante cuando queremos generar empresas éticas, empresas que estén adecuadas a las leyes y con mucho más allá de que haya en Chile y Latinoamérica una ley de privacidad de datos, ley que en Chile descansa, Andrea, ¿hace cuántos años tú tenías el dato? Hace 5 o 6 años descansa. Antes de la pandemia fue esto, 2018-19 está Mucho antes. descansando. Claro, ingresó el 2017 al Congreso y estamos ya en el último trámite, tercer trámite constitucional ya. Sí, pero descansó en el Congreso harto tiempo sin ser Sí. prioridad, porque nadie lo ve como prioridad hasta que uno empieza a mirar lo que hacen las empresas con nuestros datos. Entonces, fuera de que haya o no haya ley y que Europa ya tenga una ley, finalmente tenemos que adecuar nuestro negocio a que sean lo más ético y correcto posible fuera de lo legal, porque muchas Ujú. veces lo legal no nos acompaña porque obviamente los modelos de negocio evolucionan mucho más rápido que las leyes, o sea, eso está claro, y mucho más rápido que los países, o sea, la inteligencia artificial está avanzando 1000 veces mucho más rápido de lo que un gobierno puede adaptarse con legislación. Yo creo que está claro, cualquier persona que no lo vea está ciego. Así que tenemos de invitado a Andrés Pumarino. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y encantado de poder conversar contigo el día de hoy y a todos quienes también nos están escuchando, Miguel Ángel, a través de tu podcast. A ver, veamos. Eres abogado especialista en tecnología, protección de datos y en ciberseguridad. Efectivamente, algún rubro que partí hace unos 20 años aproximadamente. Claro que en esa época muchos no apostaban por este mundo, no era tanta la importancia. Pasaban cosas en el resto del planeta, en Europa, Estados Unidos, pero América Latina todavía se encontraba en una fase muy inicial. Me tocó la oportunidad de estudiar afuera, hice cursos en Barcelona, estuve con la policía catalana, los mozos de la escuadra, en casos de phishing, conociéndolos por allá el año 2006 los primeros cursos que estuve tomando, pero claro, muy poco desde el punto de vista de la realidad aplicada a la realidad nacional. Esto cambia bruscamente con la pandemia. La pandemia acelera los procesos de transformación digital y abre también los riesgos en el uso de los datos, los riesgos por temas de ciberseguridad, los riesgos a nivel también mundial. Y como bien lo dice el World Economic Forum, el tema de la ciberseguridad es un tema dentro de los próximos 2 años, es una preocupación permanente, está dentro de los 5 más importantes riesgos como para el año 2030. Va a estar figurando dentro de los 5 primeros como un riesgo preocupante. En el informe 2024 de enero de este año ya lo anuncia el World Economic Forum como un desafío. Entonces, es una tendencia que se viene. Y producto de los dos temas anteriores, protección de datos y ciberseguridad, estamos aprendiendo y estudiando sobre regulación en inteligencia artificial. Mm. Y esa es la base, digamos, de lo que se va a ir componiendo de los dos elementos anteriores. Entonces, ya tenemos que empezar a aprender sobre ética, sobre principios aplicables a nivel de los datos, porque claro, la inteligencia artificial trabaja con datos, y esos datos Mm. de dónde los saca, cómo los procesa, etcétera. Y eso requiere también ciberseguridad en la lógica de la construcción de los sistemas de algoritmos en materia de inteligencia artificial. Sí, Ese de mundo es el hecho, que me busca. sí, de hecho no sé si muy poco, el tema de la pandemia atrofia nuestra percepción del tiempo, pero hubo Sí. hace un par de años un caso de Mercado Libre donde robaron una cantidad brutal de datos a lo largo de toda Latinoamérica, y eso va a ser una tónica que se va a repetir de aquí en el futuro. O sea, la cantidad de información sensible que tienen las empresas sobre nosotros es altísima
Y si no tienen una estructura lo suficientemente potente para proteger estos datos, estamos en merced de quien tenga las capacidades de robarlo, que son bastantes personas a nivel mundial. Sí, y eso fíjate que lo estás viendo a nivel primero, los reguladores. ¿Quiénes son los reguladores? Son las instituciones que están hoy preocupadas de ir estableciendo condiciones de protección a los usuarios o consumidores. Y ahí vas a ir encontrando desde la Comisión de Mercado Financiero en Chile, que va estableciendo cada vez mayor exigencia a la banca, ha ido poniéndole más exigencia a las compañías de seguro, ha ido colocando también nuevas exigencias a la industria fintech. De hecho, este año 2024 ha sido considerado el año de la regulación fintech, donde vamos a ir viendo normas para todos los que son proveedores de servicios fintech, mismas empresas fintech. Entonces, efectivamente, estás en un contexto donde el escenario, desde la perspectiva de las operaciones, va a ir poniendo más regulación. Y así, cualquier emprendedor va a tener que ir colocando dentro de su checklist, oye, el tema de la ciberseguridad, pero una ciberseguridad por defecto, perdón, por diseño, no por defecto. Me explico. Estás pensando en un proyecto para desarrollar una API por temas de salud. ¿Cuáles son las medidas de ciberseguridad que vas a aplicar? ¿Cómo estás protegiendo los datos en el diseño de esa aplicación que vas a trabajar? ¿Cómo vas a cumplir con la regulación y el respeto de las garantías que se vienen en la nueva ley de protección de datos? A todo esto, tú decías que han pasado varios años desde la ley de protección de datos, desde que ingresó en el Congreso en 2017, hoy a 2024, 7 años. El proyecto partió conversándose el 2014, así que este año 2024 cumplimos 10 años desde que alguien ya puso el tema. Veníamos de mucho antes en realidad, pero claro, en toda sociedad hay tres perfiles de personas. Tenemos los nativos digitales, los migrantes digitales, pero también tenemos muchos analfabetos digitales tomando decisiones en empresas y en el sector público. Y eso es una realidad que no la podemos desconocer. Y eso genera también la lentitud en política pública, en mirar este mundo, en esta economía digital. Pues bien, el tema de los datos hoy se transforma en un factor relevante porque vas a tener que replantearte en un escenario de la ley de protección de datos que establece el proyecto de ley un plazo de 24 meses desde que se publica en el diario oficial, 24 meses, vas a tener que replantearte cómo vas a hacer la recogida de datos, cómo vas a capturar los datos de tus prospectos de clientes, cómo vas a poder comparar base de datos hoy y va a cambiar tus condiciones. Ese modelo desde el punto de vista del marketing, de la gestión, también es una línea en que te va a cambiar la forma de hacer negocio. Entonces, una ley de protección de datos más robusta. Dos, viene un regulador, Agencia Nacional de Protección de Datos Personales. Alguien que te va a estar regulando, oiga, usted ya no puede comprar bases de datos, que a partir, ojo, del año 2022, comprar bases de datos que hayan sido obtenidas de manera ilícita es un delito informático desde el año 2022 en Chile. O sea, si yo voy y le compro la base de datos fulanito Ojo, y fulanito la sacó porque la sustrajo del banco Z, ah, la sacó de un delito, tú estás haciendo receptación de datos. Ten cuidado, entonces no hay que llegar y comprar ojo. datos. Wow, Sí, eso wow. viene desde julio del año 2022, porque Chile Chile ha ido modernizando muchas de sus legislaciones que venían del siglo XX. Teníamos una ley de delito informático de 1993, se modifica el 2022. Vamos a tener la ley de protección de datos que es del año 1999 y 2024 va a ser el año que va a quedar modificada. Ya se aprobó en el Tribunal Constitucional y en el Congreso la ley marco de ciberseguridad y aparece otro regulador, Agencia Nacional de Ciberseguridad. Si tú eres proveedor del Estado, el Estado te va a subir las condiciones de ciberseguridad. Y eso va a ser a través de una política y una propuesta común. Vamos a tener un regulador como ocurre con la Comisión de Mercado Financiero, ex super de banco, o como ocurre con algunas superintendencias que están dictando normas. Bueno, ese contexto a nivel del año 2024, algunos ya le están llamando el año del compliance porque nos cambian las condiciones. Y los inversionistas, dentro de sus checklists o due diligence que hacen, traen el tema de protección de datos y ciberseguridad. ¿Cómo lo están aplicando la empresa? Entonces ahí cuando quieras desarrollar, diseñar, protección de datos por diseño, ciberseguridad por diseño. No por defecto. ¿Qué es lo que es por defecto? Es que ya tengo la plataforma. Es que ya tengo listo mi modelo de captura de datos. Bueno, vas a tener que parchar. Y eso vamos a tener que ver de qué manera estás o puedes ajustar lo que ya tienes al nuevo sistema de exigencias regulatorias que ya se nos viene en este año 2024. Entonces, como bien dices tú, mucho ojo a cómo estás preparando ese proyecto con miras al 2024 o cómo lo vienes ejecutando ya desde el año 2023 y te va a requerir hacerte un análisis. Esto es muy sencillito. Uno, ve qué tengo, qué me falta. Hay un checklist desde lo documental, desde las medidas técnicas
y de las medidas organizativas. Son 3 medidas. Medidas legales, técnicas y organizativas. Me explico. Las medidas legales. Oye, el contrato con los clientes tiene la cláusula de protección de datos. ¿Le pusimos la cláusula o no? 2, la página web tiene políticas de privacidad acorde a la ley nueva, o como lo va a pedir la ley. 3, el contrato con los trabajadores, le incorporamos la cláusula de protección de datos, o con los proveedores nuestros que trabajan. Todo eso, medidas documentales. Políticas de privacidad, políticas de seguridad de la información dentro de tu compañía o dentro de tu empresa. 2, desde el punto de vista de las medidas técnicas. Bueno, ¿tenemos algún DLP, Data Loss Prevention, sistema de detención para la fuga y salida de datos? ¿Lo necesita o no mi compañía? Si tengo los sistemas en un sistema SaaS, Software as a Service, lo tengo en la nube, mi proveedor de nube me está dando servicios de ciberseguridad, ¿qué condiciones tiene? Esas preguntas técnicas, tenlas por escrito, preparadas para esa eventual regulación. ¿Y la medida organizativa? Tú capacitas a tu equipo, le hiciste algún curso al año que sea, por lo menos una charla de concientización y que haya quedado por escrito, verificado de que asistieron para que tú puedas demostrar que en algún minuto ya tomaste esas medidas de capacitación durante el año por lo menos. Esto para partir, porque luego nos van a ir poniendo más condiciones. Tenemos que entender que hoy estamos en un contexto distinto. Los analfabetos del siglo XXI no son aquellos que no saben leer o escribir, sino aquellos que no tengan la capacidad de aprender a desaprender para volver a aprender. Y aquí hay que volver a aprender nuevas exigencias regulatorias en esta economía digital. Totalmente, y esto va a limitar y cambiar los modelos de negocio de las empresas. O sea, piensen que cualquier emprendedor, startup que quiera hacer una aplicación en el momento en que alguien tenga que registrarse, entra dentro de este juego. Cualquier persona que capture datos desde correo, lo más sencillo para envío de lo que sea, entra dentro de este juego y si no está preparado, aténgase a las consecuencias. Aténgase a las consecuencias. Y espero de verdad, de corazón, de que sean consecuencias lo suficientemente atractivas, voy a decir, para que las empresas sean conscientes de lo importante que tenga que ver en la captura de datos. Porque por mucho tiempo es como de, espera el correo, da lo mismo. No, no da lo mismo, amigo. No da lo mismo. Pedir el Oye, qué bueno correo que es el como punto que tener el estás número de tocando, ¿ah? teléfono. Sí, muy buen punto que estás tocando, porque para que tengan un dato, en América Latina las multas por no respetar la ley de protección de datos en Perú, en Colombia, están del orden de los 250.000 a 500.000 dólares. Ya, ese es el rango. Hay empresas chilenas que han salido a hacer negocio allá y han salido en el modelo chileno, porque Chile, a ver, Chile es un data paradise. ¿Ya? Al ser un data paradise, estamos al nivel de Venezuela, Paraguay, Bolivia, ¿ya? No sé si es para sentirse orgulloso, Dios mío, pero en fin. Entonces, estamos como en la eliminatoria, así ya la medianía para baja la tabla. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestra lógica, desde la perspectiva de si uno mira a Uruguay, que es aquí el que la lleva, o miráis a Colombia, miráis a Ecuador, que tiene una norma desde mayo del 2023, Brasil impuso multas de 13 millones de euros a partir del 2021, de dólares, perdón, 13 millones de dólares. La Unión Europea, estas materias, es la que lo lidera, porque a nivel mundial hay 3 grandes modelos de protección de datos: el modelo europeo, el modelo americano y el modelo chino. El modelo europeo es el que se ha ido imponiendo con multas de 10 a 20 millones de euros o 2 a 4% de las ventas globales del periodo anterior, aquella que sea de mayor cuantía. Por eso tú ves a un Meta con 1.300 millones de euros el año pasado, o un British Airways el 2019 por 270 millones de euros, porque son, claro, porcentaje de su facturación del periodo anterior. Entonces, en Chile, ¿cómo se viene la mano? Es un tema que está discutiéndose en el tercer trámite constitucional respecto de las multas. La multa, si la vamos a aplicar, una multa con un tope de hasta 1,5 millones de dólares. Y eso le puede pegar a una empresa, gran empresa, a nivel del uso. ¿Cómo estás usando los datos? Es un factor también con lo que va a determinar si se aplica multa. Otro factor que determina la multa es qué medidas de seguridad fue responsable el cuidado de los datos. Oye, ya no es llegar y tomar datos así como hacer. ¿Por qué? ¿Qué busca el delincuente cibernético de hoy? Datos en volumen. ¿Sí? Eso es lo que busca, porque a través de los datos puede llegar a otras personas para ir cometiendo nuevos ataques de phishing, nuevos ataques de ransomware y otras variables de datos de ataque informático que voy surgiendo. Entonces, tenemos que entender que hoy el valor del dato personal en particular, tiene un valor muy estratégico para los ciberdelincuentes. Tenemos que establecer medidas de ciberseguridad, por eso se suben estas condiciones. Una consideración: la importancia de los datos que se van a proteger son solo datos personales de personas naturales, personas de carne y hueso, no de personas ficticias o personas jurídicas, no de una sociedad, no de una fundación o corporación, sino que datos de personas naturales. Otra cosa es que dentro de una sociedad hay un gerente y ese gerente tiene datos personales. Eso es una cosa, es otra cosa. Ese personaje tiene protección.
pero el nombre de la sociedad, el root de la sociedad, eso no va a ser, no es protegido por esta ley. Entonces va a ser mucho más regulado solo respecto a las personas naturales, porque eso es lo que le interesa proteger al legislador. Y es el modelo europeo que Chile los viene mirando ya desde el año 2018, porque el año 2018 se aprobó en Europa, entró en vigencia hace ya casi 6 años van a ser desde que entró en vigencia. El otro modelo era el modelo que tenía Chile, el modelo norteamericano, que se ha ido cayendo. El modelo norteamericano, un modelo más liberal, menos regulaciones, cada estado fijaba sus propias regulaciones muy básicas, muy pobres, y eran regulaciones sectoriales, proteger datos de salud, proteger datos de banca, pero diversos estados hoy, como partió California, Sí. Iowa, Connecticut, fueron sacando normas y hay incluso hoy ya un proyecto de ley federal de protección de datos personales. Y el modelo chino que apunta más bien a una restricción mucho más a nivel de control del Estado. No es una democracia y por lo tanto no Por podemos razones entrar en una obvias. calificación. Entonces, Por tiene razones otros obvias. fines, Sí. otros fines y otros objetivos. Entonces, son los tres Sí. grandes modelos para que uno se haga luz y Chile está siguiendo este modelo europeo. Sí, California creo que, o sea, sé que California es el que más ha liderado Ujú, esto, siendo que California tiene Palo Alto, o sea, tiene claro, a todo el Silicon Valley dentro de Palo Alto, está en California y han estado así es. teniendo una regulación brutal, pero han tenido pero su regulación ha sido reactiva, o sea, han ocurrido cosas que han provocado. Por ejemplo, para los que no saben temas de leyes, hubo una empresa de Silicon Valley que era del tiempo y que literalmente estaba vendiendo la información de la localización de las empresas, de las personas, cuando utilizaba, porque obviamente para tener el tiempo tenía que acceder al GPS, saber dónde estaba, y lo que estaba haciendo estos compadres era vendiendo los datos de la localización de cómo se movían las personas dentro de Estados Unidos, que era ya como de, ok. Y ese fue una de las primeras denuncias, y ahí se controló, o sea, se reguló post cagazo, literalmente. Y por ejemplo, Claro. reguló el tema de los autos autónomos debido a la cantidad de accidentes por atropello que habían provocado los autos autónomos. O sea, California ha liderado en Estados Unidos, pero ha liderado de forma reactiva. Han ocurrido Sí, cosas que ha provocado que el Estado ha reaccionado. Reaccionó bien, porque en otros estados han ocurrido y no han reaccionado. Pero aún así ha sido reactivo, no proactivo. O sea, ocurren claro. cosas y que hacen reaccionar al Y lo Estado. regulan. Claro, y Sí. efectivamente, la normativa norteamericana de California, que fue la génesis de lo que estás mencionando, apuntaba a la protección de los datos de privacidad en materia de consumo. Ujú. Y de allí se ha ido extendiendo porque es la lógica de la compra y venta de equipos, de diseños, incluso California fue de los primeros estados que ha regulado todo lo que es la ciberseguridad en la industria IoT, de Internet de las Cosas. El Ujú. año 2021 entró en vigencia en enero de 2021 una norma de esta materia. Ya habían, como bien lo dices tú, la regulación en materia de la CPA, que es el acta de California en materia de regulación de actos de consumo y protección de los datos de los clientes, con génesis en proyectos de consumo, que son las plataformas tecnológicas, como lo estás comentando. Entonces, de hecho, crearon una agencia para protección de los datos de los Pero siempre de consumidores forma en materia de datos. reactiva. Siempre de forma Claro, reactiva. De hecho, la claro. protección del IoT fue porque, no voy a decir el nombre porque como abogado lo sabes, si digo una marca y después no me va a ir bien, pero el punto es que Protejémoslo, inocente sí, o culpable. una empresa de Ujú. estas de aspiradora inteligente, lo que no sabían era que cuando estaba aspirando, mapeaba literalmente la casa y lo que tenía era literalmente la estructura, el mapa, el plano de las casas. Y lo que ocurrió es que una empresa hackeó esto y accedió a todos los planos de las casas donde esta aspiradora estaba. ¿Sabes lo sensible que una persona sepa literalmente tu casa completamente? Porque no tan solo identificaba el plano, sino que aparte sacaba fotos, por lo tanto podía saber accesos, puertas, ventanas. Ya, accedieron a esos datos, los robaron y después California reguló el IoT. Pero fue, insisto, reactivo después de algo que ocurrió. No, no porque hayan dicho, mira, oye, yo creo que es peligroso que estos compadres saquen fotos a su ambiente. O sea, reaccionan, no son proactivos. Oye, no quiero Dime. avanzar sin dejar pasar esto. Estaba viendo, de hecho, estuve buscando cuál era tu profesión. Sé que era abogado, pero estaba buscando tu profesión y dónde eres abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y estaba Sí, comenzando a leer y tiene una cantidad de magíster, cursos, de programa director efectivo, cursos de gobierno de datos, ciberseguridad y salud, eh, seminario de ciberseguridad. O sí. sea, me costó encontrarlo por la cantidad de cursos asociados, evidentemente, a lo que hemos estado conversando. Claro. Lo que pasa es que en el entorno actual,
Ya, yo fui abogado de banco hace muchos años atrás, el banco que lleva el nombre en nuestro país. Por ahí me entré, hice mi tesis del final de los 90 sobre el secreto bancario, trabajé varios años en la fiscalía de un banco, trabajé para instituciones de educación superior, y después monté mi propia empresa consultora, etcétera. Pero, ¿por qué? Pero paralelamente siempre estaba estudiando y viendo que el derecho no estaba todavía al inicio del 2000 regulando estas materias, lo más en temas de propiedad intelectual, la discusión de los derechos de autor de los cantantes y la música y los MP3 en el año 2000. Pero luego el derecho se fue quedando atrás y se quedó atrás en todo este mundo regulatorio que luego con los años ha ido tomando más espacio porque tiene que regular todo este ámbito. Y claro, y por eso la necesidad de estar permanentemente estudiando. Lo único constante es lo que los europeos le llaman la triple L, lifelong learning, aprendizaje a lo largo de la vida. O sea, yo en este minuto no puedo dejar de no estudiar, de estar preparándome, de estar capacitándome, porque así como te decía, primero fue protección de datos, luego ciberseguridad, ahora viene inteligencia artificial. Hay ya una ley europea que fue aprobada, que entra el 2027, en operaciones sobre inteligencia artificial. Los americanos tienen su proyecto de ley de inteligencia artificial ya presentado como propuesta de discusión en el Congreso Federal. Recuerda que Estados Unidos son 52 estados, cada estado es un pequeño país, entonces tienen que regularlo federalmente a nivel del Congreso Nacional. Y esa propuesta de proyecto de ley ya está. Chile va a tener prontamente una regulación, va a tener que discutir el tema de regulación en tema de inteligencia artificial. Incluso es más, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, hace unos meses atrás, publicó las primeras directrices sobre cómo usar inteligencia artificial en la toma de decisiones en el sector público, con los principios necesarios para el uso de la inteligencia artificial. Y eso y entró en vigencia en enero ya ahora en enero de este año. Entonces, estamos viendo que ese es otro escenario, otra ola que se nos viene y que tenemos que empezar como abogados a prepararnos para poder tener una adecuada formación y preparación. Si yo quiero gobernar la inteligencia artificial, tengo que gobernar los datos primero. Entonces, el data governance es fundamental. Y esto tiene que discutirse a nivel de los directores de empresa. Entonces, dije, tengo que prepararme cómo hablan los directores, qué están pensando, y también tengo que pensar qué es lo que están necesitando hoy las organizaciones, cómo le dan gobierno a los datos. Por eso, esta formación con tantos cursos que mencionas tú, porque lo único constante es la formación permanente. La medida que vayamos creciendo, vamos estudiando, vamos preparándonos para este cambio permanente. Pero si lo único constante es el cambio en los próximos años, y los cambios no son a largo plazo, 5 años como se veía hace unos años atrás, hoy a 90 días. En Sí. 90 días tú puedes ver cambios. Sí, de hecho, bueno, tuvimos acá de invitado a John Atkinson y él nos estaba comentando que participó dentro de esta comisión en el Senado como PhD en inteligencia artificial sobre la regulación, fue parte del equipo de la regulación de inteligencia artificial y obviamente todas las implicaciones que tiene. Aparte de eso, eres profesor en 3 universidades, en la Escuela de Contadores y aparte eres dueño de LexY, que asumo que es tu consultora por temas de protección de datos. Sí, efectivamente, yo como profesor, efectivamente en la Católica, ya llevo ya 18 años en la Facultad de Ingeniería, donde después de estudiar afuera llegué con una propuesta para Facultad de Derecho dijo, no, sí, puede ser, tal vez, pero Ingeniería dijo, sí, me interesa. Y ahí armamos un programa que hoy se llama, ese curso se llama Aspectos Legales de la Protección de Datos y la Ciberseguridad. Ahora tenemos otro programa sobre ciberseguridad, regulación propia de la ciberseguridad, en un diplomado que armamos, y tenemos un curso sobre inteligencia artificial, aspectos regulatorios de la inteligencia artificial, que va a ser un tema desafiante porque ya llevo ya dando los 2 años, me interesa ir agregando todas estas discusiones que se están generando. Y en la España armamos un máster con otro equipo de profesores de ciberseguridad, porque Chile no tenía capital humano preparado en temas de ciberseguridad después de los ataques que se iniciaron el 2018, que recordemos que fueron ataques de equipos bandas internacionales apoyadas por estados, y no estábamos preparados, no teníamos equipos profesionales de ingenieros en ciberseguridad, especialistas en este entorno. Entonces, por ese mundo entra relevante. Y además, las empresas tienen que auditar. Entonces, necesitan auditores con una mirada desde la perspectiva de la auditoría en datos, auditoría en algoritmos, auditoría de la ciberseguridad. Y eso significa que hay que preparando a las nuevas camadas, a las nuevas generaciones de chicos y chicas que van a ir entrando a las empresas. Entonces, por eso he sido el foco en la formación en que me he estado dedicando. Y mi experiencia ha sido capacitando a empresas, haciéndole consultoría también a compañías que cotizan en bolsa, startups. Me he encontrado con muchas startups que producto de inversionistas les exigen subir sus estándares en ciberseguridad. Pero qué Alguna vez el triste año pasado publiqué. qué triste que no parte desde la iniciativa de los founders y que tenga que ser por los inversores. Lo encuentro triste, pero en fin, no, nada que decir. Y hay un Que el tema de inversor factor te relevante obligue, preocupado.
Que el Claro. inversor te obligue, en vez de que el founder, que es lo que hemos conversado un montón de veces en este podcast, de forma natural agregue, diga, ¿sabes qué? Quiero hacer un producto y quiero hacer un buen producto y por lo tanto tengo que agregar esta capa, que lo piense desde el diseño y no Claro. desde que un inversor diga, oye, voy a meter plata, pero meto plata siempre y cuando tú protejas los datos. Me parece triste. Creo que, pero en fin, Sí, y no. eso responde propio a nuestra cultura. O sea, el modelo que se nos instaló en Chile fue un modelo liberal, o sea, de ok, hagamos lo que queramos con los datos, nadie me lo regula. Tuvimos 20 años con ese modelo, de acuerdo, pero eso ya es historia. Eso ya es Sí. historia, porque si hoy queremos hacer negocios, durante la pandemia no sabes los casos de empresas chilenas que querían ir a hacer negocio a España, hablamos el mismo idioma, y allá le decían, oye, ¿y qué medida de seguridad de la información tiene tu compañía? ¿Te has certificado en algo, alguna norma ISO? Y es como que la hablaban en chino, y no, pues le estaban hablando en español clarito, y no tenían. Entonces, se venían de vuelta, vía Zoom obviamente, se venían de vuelta con el tema de que, chuta, me están pidiendo para poder entrar al mercado español alguna certificación en seguridad de la información, alguna certificación en protección de datos, y no tengo nada. En Chile no hay más de 200, 300 empresas certificadas ISO 27001. El número uno siempre es el que certifica, que es la familia de la seguridad de la información. Muy pocas empresas tienen esa lógica. Pero luego vemos los niveles de incidentes cibernéticos que estamos viviendo. Compañías de agencias de turismo, bancos, estamos viendo empresas del retail, que hoy el nivel de incidentes tienden a subir. Yo vengo dándole seguimiento a varios casos que han aparecido en prensa, porque hoy no hay obligación de denunciarlo, salvo la banca y salvo el sector público, no hay obligación de informar los ciberataques. ¿Mm? Eso, ojo, Se hasta 12 filtra, meses más. se Claro, se filtra. filtra esa información, pero hasta 12 meses más. Después, cuando entre en De, operaciones la ley de marco de ciberseguridad, va a ser obligación de denuncia. de hecho, creo que Mercado Libre nunca se pronunció oficialmente sobre el robo de datos masivo en toda Latinoamérica, que fue asqueroso. Creo que fueron 10 millones de datos. No, Y no tienen nunca, la obligación, pues muchas compañías no tienen esa obligación, a diferencia de lo que ocurre en pero Estados tienen la Unidos y la norma obligación SEC. moral casi y ética de hacerlo, o sea, ni siquiera Claro, la legal, es como, reputación, porque no saben cuidar los riesgos, y dentro de los riesgos siempre el riesgo reputacional se les olvida, entonces calladito mejor, porque sí, mejor no saberlo, la que se compañía A, pase la compañía piola, que Z. nadie se dé cuenta. Claro, fue portado en todos lados, todos nos enteramos, pero no, y la pronunciación, creo, sin temor a equivocarme, me demanda Mercado Libre Mm. si me equivoco, creo que nunca se pronunció. Jamás se pronunció sobre la Y temática de fíjate robo. que en el caso de la ley chilena, la ley marco de ciberseguridad, que ya está aprobada, lista, que esperamos solamente la publicación en el diario oficial, trae la obligación de denunciar, trae la obligación de no negociar con los cibercriminales frente a un ataque, por ejemplo, de ransomware. No pueden no negociar. No va a ser un delito, pero te establece es como una declaración, oiga, usted no puede negociar. Ok, bueno, Bueno, pero deberíamos la realidad es que hoy la hasta empresa tiene película. que denunciar. Porque si no denuncian, no podemos medir. Y si no medimos, no podemos gestionar estrategias o generar políticas. Si no se puede medir, no se puede gestionar. Si no se gestiona, se degrada, se destruye. Entonces, los sectores económicos que sean atacados nos va a permitir levantar la data, quién ha sido atacado, cuáles son las causas de ataque, cuáles son las brechas y las debilidades, y definamos políticas de formación, de capacitación, de equipamientos técnicos, de normativas adecuadas para ese sector que está siendo hoy afectado. O sea, está claro que, en fin, sí, debería tener una. Estamos hablando que si tú te lavas la boca, te enjuagas la boca como marca, que estás preocupado e interesado en tu consumidor, una de las bases es que sus datos sean protegidos. Quiero que piensen en esta lógica. Voy a hablar de un software que yo conozco de forma directa, ¿ok? Ha cambiado a través del tiempo y esto lo conozco hace años atrás, pero aún así mantiene la misma lógica. Líder con su sistema, o Walmart con su sistema de puntos líder, mi peso es líder, lo que hace es que captura, obviamente tienen tu root, paréntesis, no entiendo por qué algunas empresas que no necesitan el root absolutamente para nada lo exigen. Espero que la legislación hable de solicitar datos innecesarios. Empresas, por ejemplo, que no tienen ninguna concentración física te pide la dirección y no tiene ningún pinche sentido. Nunca me va a Sí. enviar algo a la casa, no entiendo por qué me lo pide. Es ridículo que me pida información que no Sí, necesita. ahí viene que uno, eso es lo que se viene del principio de minimización del dato, pedir el dato justo y necesario, Sí, nada más, eso viene. sí. Menos mal, porque de verdad, ¿para qué me pedí necesitamos tu dirección? ¿Para qué? Si nunca me voy a enviar algo físico, un servicio digital, no sabes, no te ni va a interesar dónde vivo, porque no, con nombre, correo debería estar más que pagado. Pero en fin, hay empresas que te piden todo y el root, y es como, ¿para qué quiere el root? Si ni siquiera me va a dar factura, en fin, cuento. Pero el punto es que estos compadres te piden el root y el root está asociado a las compras que tú haces, obviamente sabes la dirección donde vives, tus locales más cercanos, dónde compras, qué compras, y hay una serie de información que la gente no entiende, que es como,
Si compras muchos productos sin lactosa, el software asocia que tú eres una persona o que dentro de tu grupo familiar hay personas intolerantes a la lactosa y te ofrecen productos sin lactosa, porque el algoritmo está alimentado de los datos de tu consumo. Esa información la gente no lo cruza. Entonces, sabes dónde vives, sabes dónde compras, con qué periodicidad, qué productos compras, qué marca, qué precio gastas. O sea, la cantidad de información que sacan de tus datos de consumo reales es brutal y nadie es consciente y lo único que hace, dame el root y dan el root y no son conscientes de la información que hay detrás. Sí, yo Sí. juego un juego, yo esto lo encuentro tétrico, me presto para esto y después me siento mal. Yo juego un videojuego muy conocido en su momento que fue Boom, Pokémon Go. ¿Ok? Pokémon Go Ujú. detrás de eso está la empresa Niantic. Niantic literalmente sabe dónde camino todos los días desde el 2016 a la fecha. Me tiene mapeado completamente. Completamente. Sabe dónde estoy, cuánto tiempo estoy, por dónde me muevo, qué comunas muevo, por qué ciudad estoy, dónde voy a vacacionar, cuánto tiempo estoy. La información que tiene de mí es brutal. Le roban esos datos a Niantic. Amigo, la cantidad de psicópatas que podrían tener acceso a esta información y hacer lo que quieran con uno es, es tétrica. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace Niantic con esa información fuera de Pokémon Go? ¿Lo sabemos? No. ¿Está declarado? No. Está en Estados Unidos, así que tampoco lo van a declarar. Pero, ¿la venden a tercero? No lo sabemos. ¿Es plausible? Probablemente. Entonces uno mira y dice, ¿alguien ha reflexionado alguna vez la cantidad de información que regalamos? ¿Y qué hacen las empresas con esa información? ¿Sí? Espérame, dentro... Y hay toda una industria del data broker, exactamente. a- a- Así es. Andrés, de tu experiencia y conociendo la ley que se viene, ¿hay una protección de la reventa de datos que no son que yo te entrego porque confío en ti, pero tú la revendes a terceros que no tienen la menor idea ni quiénes son ni con qué fines? ¿Está dentro de Bueno, eso? tú estás enunciando algunas cosas de lo que trae el proyecto de ley, la ley nueva, que uno, yo no voy a poder tomar tus datos si no tengo tu consentimiento expreso, explícito, y las empresas van a tener que idear algún mecanismo para que conste esa autorización. Dos, si yo voy a tomar tus datos y se lo voy a entregar a un tercero, yo estoy obligado a pedirte tu autorización. Y esa autorización también tiene que ser expresa, explícita, por escrito. Tres, y si esos datos van a salir de Chile, voy a tener que además también pedirte la autorización puntualmente para sacarlos de Chile, para realizar lo que se llama la transferencia internacional de datos, mandarlos de Chile a Estados Unidos, como decías tú. Bueno, yo tengo que pedirte autorización y decirte, "Oh, señor cliente, yo solo tengo que pedirle los datos porque se los tengo que mandar a tal empresa, a tal compañía. Y si usted tiene algún problema con estos datos, se va a poder dirigir a nuestro DPO, Data Protection Officer, nuestro oficial de protección de datos, cuyo correo electrónico es tanto, tanto, su nombre es Juanito tanto, y para tanto su teléfono es tanto, y usted puede hacerle las consultas que estime pertinente. Más o menos, de esa manera estamos hablando de la estructura que van a tener que regular las políticas de privacidad de la compañía. Ya no sacamos nada con copiar una política, oye, que encontré buena la política de la empresa Z. No, ahora voy a tener que inventar una política ad hoc a mi empresa, a mi servicio. Tengo que poner los datos de contacto, referencias, porque si algún usuario está afectado en sus datos, en el ejercicio de sus derechos, y quiere reclamarme, tengo que ponerle a alguien que le responda. Y si no le responde, va a ir donde el regulador, Agencia de Protección de Datos, y la Agencia de Protección de Datos te va a mandar un correo. Oiga, tenemos un reclamo, por favor proceda a respondernos, tal exigencia, y si no le responde, bueno, arriesgas una multa inicial de 100 UTM. Eh, y si en el tiempo no Espérame, ¿de verdad respondiste, 100 UTM? reincidencia, y así. Es que de ahí parten para arriba. Van a partir porque no tienes precedentes. El rango de las multas en Chile van a ir desde las 100 UTM hasta las 20.000 UTM. Ese es el rango de las multas que estamos discutiendo. Amigo emprendedor, ¿escuchó eso? ¿Escuchó eso o no? ¿Quiere armar un negocio y le da lo mismo esto? Espero que cuando llegue... 100 UTM, ¿cuánto está la UTM? ¿Como 68 lucas? Ya no sé cuánto está. 60 llega a 64 ya. 64. 64.000, perfecto. En estos momentos, esa multa va a partir desde los 6 millones 4. ¿Quiere pagar 6 millones 4? No, ha- haga algo, ¿sí? Porque de verdad les va a doler. Y espero que les duela, porque de verdad es la única forma que nos ajustemos. Sí, sí, la única forma Sí, en que las empresas se ajusten es que le peguemos donde más les duele, que es el bolsillo. Ahora, yo tengo varias preguntas sobre dime. esto que quiero ir dislucidando y nos queda poquito tiempo. Primero, hoy día está algo muy de moda que se hace en el mundo del marketing que tiene que ver con el newsletter. Yo te envío mi Ajá. correo y tú constantemente, semana a semana, una vez al mes, etcétera, me mandas información. La Sí, cantidad de profesionales de marketing que tratan de crear una marca personal y que tratan de generar contenido a través de los newsletters es brutal. sí. ¿Cómo un, una persona natural, yo Miguel Ángel Ruiz, tengo un newsletter y comparto información de neuromarketing,
semana a semana. Ni siquiera quiero hablar del neuromarketing porque... Pero si nosotros estamos bajo la NMSBA, que es una asociación, la Neuromarketing Business Association, que está en Europa y que por lo tanto tiene regulación y nosotros estamos acoplados al código de ética de la NMSBA, lo dejo claro desde ya, porque ese código de ética tiene más de 20, probablemente unos 20 años, sí, porque está hecho como del 2004, 2006, que por ahí, no, a ver, la NMSBA fue hecha el 2012. Así que el Ujú. 2012 partió con un código de ética, nosotros estamos juntos a ese código de ética que está en Europa con legislación europea desde hace mucho tiempo. Así que se los dejo, pues si alguien me dice, ¿y ustedes qué hacen neuromarketing? Se los dejo desde ya. Si alguien tiene un newsletter, ¿no? Y yo te pido, normalmente el newsletter se basa nombre, correo, información súper básica, porque lo único que yo hago es mandarte información, ¿no? ¿Cómo bajo esa lógica una persona que, como yo, que está generando una marca personal y que está creando una base de datos para vender, o sea, para mandar información y generar solo contenido, ¿cómo me Ujú. tengo que ajustar bajo esta legislación? De acuerdo, lo primero es considerar que como siempre tienes que pedir el consentimiento expreso, explícito, tienes que generar algún warning, algún no sé, banner respecto de que, ok, usted ha entrado a la página del newsletter, con gusto le vamos a hacer acceso a esta información, pero para que nosotros le podamos enviar, necesitamos que usted nos autorice el tratamiento de sus datos personales. Y va a tener que llenar su nombre, contrato, clic. Siempre el casillero, siempre haga clic aquí en que acepta los términos y condiciones de la política de tu compañía o de tu newsletter o de tu blog, lo que sea. De tal manera de que por defecto tienes incorporado esta exigencia y vas a tener que mantener guardado ese log de esa autorización de tal manera de que puedas acreditar luego, pero si Juanito te reclama, no, pues yo aquí tengo el log en que él me autorizó en esa transacción en el momento que cargó sus datos personales. A ese nivel de exigencia tenemos que llegar. Ojalá sea algo liviano desde el punto de vista de esa plataforma. No pidamos tantos datos, lo que tú ¿Mm? mismo decías. Minimización del dato, pedir los datos justos y necesarios, lo que sea necesario para que poder mandarte el newsletter. Esa exigencia te va a ir Nombre de correo salvando de debería los ser. problemas. Nombre y correo Claro, debería bastar. Más, ¿para qué quiero podría más? bastar, ¿no? ¿Para qué pedirle cédula de identidad? ¿Y para qué pedir el teléfono del teléfono? ¿Qué sensación tiene? Eso será ya pues para otra actividad. Si vas a hacer un evento y quieres confirmar la asistencia, bueno, ahí tendrás entonces que podrás aplicarle las consideraciones relevantes respecto de el teléfono, porque tienes que pensar siempre sobre la base de que, ¿para qué pido el dato? El principio de la finalidad. La finalidad del dato apunta a, mira, que yo quiero mandarte newsletter. Bueno, los datos necesarios para el newsletter son A, B y C. Nada más. Ujú. Pensemos siempre en pequeño desde el punto de vista de la captura de datos. Olvidémonos de pedir el club deportivo, olvidémonos de pedir el dato de dónde vive. Si no voy a ir a tu casa, no te voy a mandar productos físicos, salvo que ¿Para qué esté le comprando algo físicamente. Exacto, exacto. No, o sea, claro, si me voy a enviar a la casa, evidentemente necesita mi dirección porque necesita enviarlo. O sea, no tiene, Claro, claro. pero tiene una lógica. Pero si no hay Así ninguna es. presencialidad en esto, no hay ninguna transacción, envío de nada, ¿para qué quieres mi dirección? Y por último, si en algún momento quieres enviarme un libro de regalo, ahí, en ese momento y cuando Exacto, necesario lo pide. No de exacto. buena primera. De hecho, nosotros hablamos desde un inicio es porque hay una fricción, ¿no? Entre más datos pido, más fricción genero. Si tú llegas y te Sí, metí a mi página web, no me conoces y te pido todos los datos de primera, es como de, no, chao, ¿qué me voy a meter acá? claro. Y tienes que pedir lo menos posible. Y en el momento en que necesites más información para temas puntuales, ahí vas pidiendo la información puntual y va avanzando. Pero eso tiene que ver con eliminar las fricciones y para eso tengo que generar cercanía. Son principios desde psicología consumo que son básicas. Ahora, con respecto Dime. a las normas. Esto para mí es súper importante porque se sabe que normalmente las empresas grandes tienen estas políticas que tienen 32 páginas, que están hechos en un idioma a conciencia. Yo voy a hacerme cargo de lo que estoy diciendo, ¿ok? A conciencia están en hecho un idioma complejo para que la gente no entienda tanto las políticas. Estamos hablando esta de acepta la política de la empresa que nadie lee, que son 32 páginas que están escritas de una forma lo suficientemente compleja para que nadie entienda, porque evidentemente si comprendiéramos lo que estamos aceptando probablemente no lo haríamos. Entonces, bajo esta política, esta lógica de las políticas interminables, el PDF de 50 páginas donde te Mm, explico todo pero no te explico nada, donde está claro. explícito pero no está explícito de forma tangible, ¿cómo funciona esto de lo que me estás comentando, de estos triple Sí. check, no de la información que te está pidiendo? ¿Hay algo dentro de la regulación de hacer algo liviano? ¿No hay nada de regulación y vamos a entrar al mismo juego de acepta las políticas y Dios sepa lo que estáis aceptando? No, los europeos ya han ido evolucionando. Los europeos partieron como tú lo estás describiendo, o sea, llenando mucha información, muchos clics, y eso mareó a la gente. Se dieron cuenta que tuvieron que echar atrás desde el punto de vista de las exigencias porque hacía poco viable incluso la misma gestión de las páginas web. ¿Y qué es lo que comenzaron a aplicar? Experiencias de usuario,
y una metodología que se desarrolló en Stanford por allá al 2016, que se le llama Legal Design, diseño legal. Es decir, el diseño legal significa juntar abogados con diseñadores que nos permitan de elaborar documentos mucho más fáciles de entender, más reducidos, aplicados a la experiencia del usuario, no tan repetitivos desde el punto de vista del texto. En América Latina, no solamente en Chile, en América Latina tratamos, los abogados repetimos muchas veces muchas palabras grandilocuentes y en latín incluso. Bueno, eso no tiene mucho sentido. Tenemos que ser mucho más eficientes y eficaces. Hay un ministro de la Corte Suprema, el ministro Muñoz, que en alguna vez en un desayuno dijo: abogados, lo que yo necesito, lo que la sociedad necesita en realidad, son textos, redacciones para la gente a pie, la gente a calle, que entienda los documentos. Y ahí hay una metodología que yo empecé a investigar hace algunos años atrás, que le llaman Legal Design, donde reduce la conflictividad, contratos bien elaborados, con menos palabras, incluso con gráfica, con monitos para poder transmitirte con infografía de manera más clara el entendimiento del contrato. Y eso disminuye la conflictividad porque la otra parte entendió el contrato, entendió la política, entendió los términos y condiciones. Eso es un Pero desafío que tenemos los abogados porque hoy en la Facultad de Derecho no se nos enseña clases de redacción y contrato y gramática. No. Entonces, y eso es algo que uno entra y te lo da por defecto. Tal vez algún ramo optativo, pero que sea algo que forma parte de las mallas, no. Y eso es un desafío. Y ahí, en esta modalidad de la Escuela de Derecho de Stanford, lo que ha hecho, y lo hemos aplicado, yo lo he aplicado, lo hemos trabajado en equipo, en pólizas de seguro, en reglamentos internos con las empresas, tiene toda una metodología, pero le preguntamos al lector qué le importa. ¿Qué temas le interesa más? Aquellos más relevantes y otros menos relevantes. Y eso significa trabajarlos de otra manera, analizar los documentos y también, con el apoyo de nuestros amigos diseñadores, vamos elaborando documentos mucho más fáciles, con menos palabras y más imágenes, de tal manera de entenderlo rápidamente. eso es bajo la lógica de que yo quiero que mi consumidor entienda el contrato. Hay empresas que no están tan dispuestas a que la persona entienda lo que está firmando. O sea, esa lógica, tratamos siempre legislamos para la empresa perfecta, pero sabemos que hay empresas que utilizan los defectos de las leyes. Eso de echa la ley, echa la trampa, eso de funciona acá y en donde sea, en cualquier universo paralelo va a funcionar, porque hay empresas que evidentemente no están tan dispuestos que su consumidor entienda realmente el contrato, desde mi mirada. Así es. Bueno, ahí hay un desafío también, responsabilidad ética de la empresa, la responsabilidad, eso, antes le llaman la responsabilidad social empresarial o le llaman los criterios ACG, es decir, todo lo que sea environment, sustainability, governance, las empresas tienen que tener una mirada mucho más de responsabilidad dentro del contexto social en que se está desenvolviendo. Entonces, tiene que estimular ese músculo. Ahora, hay empresas pequeñas y medianas que abusan, que incluso llegan a caer en situaciones de fraude. Ha ocurrido mucho en temporada de verano, no lo vemos incluso en algunas líneas, agencias aéreas o agencias de viaje. En esas situaciones que a veces la gente no entiende, no lee y se aprovecha de esos vacíos. De acuerdo. Y ahí tenemos que tener un órgano regulador en materia de consumo más fuerte, con más fortaleza, que se encargue también de capacitación, tal como lo tiene la ley vigente. O sea, hay un tema que también como cultura país tenemos que ir desarrollándola. Ahora, también es responsabilidad del sistema educativo. Tenemos que enseñarle finanzas a los chiquillos, le tenemos que enseñar aspectos de responsabilidad sexual, también tenemos que enseñarle responsabilidad cívica, que también se está incorporando ahora nuevamente en nuevos planes académicos, y ahí viene el entendimiento de la importancia de los contratos, la importancia de saber leer, de leer las cláusulas, porque a veces mucha gente no lee. No, Hay no, muchas cosas que todavía nos faltan evolucionar dentro de los cambios de esta sociedad digital que estamos viviendo. Es un cambio que es lento, pero requieren hacerse. sí. Y para ir terminando y cerrando, sé que tienes que salir pronto. Si una startup, un emprendedor te está escuchando, ¿cuál sería tu checklist conociendo la legislación de cosas que tendrían que adquirir desde ya y prepararse desde ya? Los emprendedores, los empresarios, las startups, los founders. ¿Cuál es un decálogo, ¿no? De lo que debería estar preparando hoy día para prepararse de lo que viene a la legislación, para que no le exploten la cara o no que tengan que Ujú. estar a los 24, deberían los 24 meses correr desde ya, no en el momento de la ley. Sí, le pasó a los ecuatorianos, que nuestros amigos de Ecuador dejaron los últimos 3 meses para aplicar la ley después de como 22 meses que le habían dado de plazo. Bueno, uno, revisa los términos y condiciones de tu página web. Dos, que esos términos y condiciones se ajusten a la realidad de tu negocio. Tres, designa a alguna persona de tu equipo, asignale el rol o responsabilidad. Si no, las responsabilidades luego se diluyen. Con nombre y apellido, ¿quién se va a hacer cargo de esto? Y delega, aprenda a delegar. Cuatro,
en tus contratos con tus clientes, en contratos con tus proveedores, revisa el tema de la protección de datos, es una exigencia que hay que entrar a mirarlo. 5, en los contratos de trabajo, si tienes equipo contratado, bien sea a honorario o lo tienes contratado como contrato de trabajo, ojo, revisa que incorporen cláusulas en materia de protección de datos, cuidado y responsabilidad. 6, si tienes más de 15 trabajadores y tienes que tener reglamento interno de orden, higiene y seguridad, así que estás obligado a incorporar una cláusula en materia de protección de datos también dentro de ese reglamento interno y algunos tópicos de ciberseguridad. Entonces, de esa manera te vas a ir robusteciendo para poder abordar el contexto de regulatorio que se te va a venir en los próximos meses. Hay que ir acortando esa brecha porque muchas empresas hoy están en un nivel inmaduro todavía en este contexto, pero no lo dejes para el final porque a veces el tiempo pasa muy rápido y no te dan los tiempos para responder cuando pasen esos 24 meses. O sea, piensa, tienes 24 meses desde ya, o sea, deberíais usar los meses que tenéis desde ahora, sí. No Uh -huh. esperar a que se apruebe la ley, esperar los 24 meses si ya tenéis meses desde antes y cuando se sabe más o menos dónde va la ley. Sí, sí. Andrés, si alguien quiere contactarse contigo, quiere decir, mira, ¿sabes qué? Necesito tu ayuda con esto, tengo una startup, tengo una empresa mediana grande, no entiendo muy bien esta ley, no entiendo cómo aplicarla. ¿Cómo puede contactarse contigo? Muy fácil, en pumarino.cl está mi WhatsApp y me pueden conectar directamente, está mi correo también en la misma página, a través de LinkedIn, donde estoy publicando todos los días, aparecen tópicos relevantes en esta materia, que me sigan en LinkedIn también, ahí los contactos de ellas estamos mucho más directos para poder mantener contacto. Genial. Andrés, muchas gracias por tu tiempo, por tu buena onda, por estar acá. Espero que lo hayas pasado tan bien como yo. Y amigos, si hay algo que les interesó de lo que estudió acá, hay algo que aprendió, tienen amigos que tienen startup y necesitan ajustarse a esta ley, compártele este capítulo que permita que más personas puedan estar accediendo a esta información y preparándose para la nueva ley de datos y todo lo que se viene, porque claro, viene la ley, pero como comentó Andrés, van a venir regulaciones constantemente y vamos a ir estar reaccionando por estas instituciones que van a ir a regulando el mercado, que van a ir mucho más allá de la ley que va a estar puesta. Así que atento a todas las noticias, sigan a Andrés en LinkedIn porque lo más probable es que cada actualización que tengan, Andrés va a estar haciendo una publicación sobre esto mismo. Muchas gracias por estar conectado y nos vemos en un siguiente capítulo de Negocio de otro Planeta. Chao, chao.